Bueno, vamos a tocar el 5.4 de Santiago, 5.5 y 5.6. Estamos hablando del comienzo del capítulo 5 sobre la advertencia a los ricos opresores. Vamos a continuar el hilo. Dice así la palabra: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado en vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos de los ejércitos, del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites, has sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, vemos este tema, como dice acá la palabra. Primeramente, el título que lleva advertencia a los ricos opresores, que les advertía el Señor que sus riquezas se iban a enmohecer, no le iban a servir para nada. Y tocamos a partir de ese punto porque justamente lo llevamos al contexto de ese tiempo, como muchos de los ricos, como dice la palabra, son los que los llevan a los tribunales, los que lo condenan a muerte, los que testifican contra vosotros. Y acá le está hablando Santiago a esos ricos que no se comportaban según la palabra y que iban a tener su merecido castigo. O sea, ellos no cumplían la palabra, no estaban en espera, no tenían temor de Dios, entonces como tal no iban a recibir la liberación, la salvación, porque si no tenían temor, no cumpliendo la palabra según la ley de Moisés, menos iban a creer en el Cristo cuando Él se manifestara. Vemos que siempre Jesucristo tuvo compasión, como lo dice la palabra, de la multitud, y mismo cuando Él estaba predicando a esa multitud, dice que tuvo compasión, no lo dejó ir sin comer, ¿no? Bueno, en este sentido, el Señor nos deja ejemplo, y nos deja ejemplo acá por la palabra, cuando dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado en vuestras tierras, han trabajado en vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor. Vemos, dice, no le han sido pagados, dice, por engaño. Entonces, utilizando de alguna manera, ¿no? Digo, acá, las astucias y la mentira para no pagar al obrero. Entonces, ese clamor dice que ha sido escuchado por Dios, dice acá la palabra. Y le dice en el 5, les aclara: ustedes vivieron en deleite sobre la tierra y sido disolutos. La palabra disoluto quiere decir, a ver, porque lo anoté acá, a ver, me parece que lo borré. Disoluto. A ver, vamos a buscarlo, ya que pensé que lo había anotado. Vamos a tener paciencia. Lo tenía el significado, pero como pasaron varios días, lo tenía tal vez en la cabeza, y a veces, bueno, Satanás te juega una mala pasada. Disoluto. A ver, ¿quién me puede buscar en el teléfono? Googlear un poquito. Ya, si apenas me lo nombran me voy a dar cuenta. Porque acá no me llega la señal. Disolutos. Persona que se emplea fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral. Exactamente, contrario a la moral, en contra de la moral, en contra de la ética va. Y vemos que ellos hicieron como oídos sordos, vamos a decir, y dice: habéis engordado en vuestros corazones, dice, como en el día de la matanza. Habéis engordado. Entonces engordaron, como en el día de la matanza. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, lo voy a dar así.
Por ejemplo, acá cuando dice acá la palabra, en el día de la matanza voy a dar otra traducción. Ustedes han llevado una vida de lujos aquí en la tierra y se han dado el gusto en todo lo que han querido. Se han, dice, engordado tal como se engordan los animales para el día de la matanza. O sea, vos cuando te vas a comer en Navidad un cerdito, un lechoncito, ¿qué vas a hacer? Lo vas a engordar bien, ¿no? Para poder comer en más cantidad. Entonces, de la misma manera, engordaron, como dice, engordó Jesurún y tiró coces. Engordaron, dice, te cubriste de grasa, está diciendo, engordaron con las riquezas, engordaron de alguna manera con riquezas injustas, con el pecado, vamos a decirlo así, porque las malas artes, la mala manera de conseguir dinero, es lo que les trae riqueza, y eso es lo que está condenando, no la riqueza, sino las malas maneras con que se quedan con la plata del obrero, lo que le pertenecía al obrero. Entonces eso le trajo riqueza, pero esas son riquezas injustas, como dice la palabra del Señor. Entonces eso es lo que condenan. Entonces, ¿qué quiere enseñar acá? Yo, por ejemplo, yo sé que acá ninguno tenemos plata, no somos ricos, no somos personas pudientes, no tenemos empresa como para, ni gente a nuestro cargo como para decir, yo le estoy pagando a un empleado o una empleada, pero sí el día que, si llegan a tener, justamente ustedes se tienen que mover por el parámetro de la palabra. Si llegan a tener empleados, si llegan a tener una persona bajo su cargo que dependa de ustedes, es el movimiento que no tienen que hacer. Acá lo condena la palabra y dice así la palabra. Habéis, dice, vivido en deleites sobre la tierra, habéis sido disolutos, o sea, fueron contra la moral, contra la ética, contra lo que dice la palabra del Señor. Habéis engordado en vuestros corazones como en el día de la matanza. Entonces, a ver, cuando dice acá, habéis vivido en deleite, o sea que se dieron todos sus antojos mientras los obreros pasaban necesidad. Entonces, acá me pasó una vez una discusión con una patrona, llamó a todo a la reunión y tenía que pagarme lo que me pertenecía por ley. A ver, entonces no me quería pagar esa parte, no me la reconocía. Ella quería pagar lo que a ella le parecía y me lo pagaba en negro, pero me hacía firmar el recibo de sueldo en blanco como si fuera que me pagaba más. Jugaba con mi necesidad, pero ella no pagaba y mentía porque yo sabía que por boca del sobrino, el sobrino como la conocía bien, sabía que se estaba terminando la casa, había cambiado de auto, había comprado un mejor auto, un auto 0 kilómetros, se iba a ablandarlo al auto, se pegaba un viaje hasta Mar del Plata y le cargaba un montón de combustible y todas esas cosas, ¿no? Que a mí, como digo, no me interesaba en sí, pero se lo hice saber, le hice saber, yo tengo necesidad, tengo una familia atrás, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar la cuenta. Mientras tanto, la mujer esta se da los lujos, que a mí no me incumbían si me pagaba lo que me corresponde. Pero muchas veces así te aventajan los que tienen plata, y eso son cosas que la palabra mismo lo va condenando y que tenemos nosotros que saber que según la palabra no podemos ser como los ricos opresores, que juegan con la necesidad de la gente. Entonces, a partir de que tiene un poquito de poder, uno va jugando con la necesidad de la gente y va apretando. Entonces, digamos que le vamos a encontrar el sentido. Si el día de mañana, a ver, tenés una empleada, sabes que tiene una necesidad, que viene a trabajar por necesidad y tiene que llevar el plato de comida a la casa, que tiene una familia atrás. Entonces, a partir de ahí uno ser sensato, que no puede, con tal de tener un poquito más de plata, tratar de jugar con la necesidad ajena. Dice así la palabra del Señor. Bueno, y me acuerdo que esta patrona jugaba con el temor, o firman, o toman esto lo que les pago, si no, vamos a cerrar la empresa, no va a haber más trabajo, y jugaba con nuestros temores, porque éramos todos gente necesitada, gente pobre. Entonces por ese lado soportamos el abuso, por ese lado. Entonces la palabra ya lo está, esto siempre pasó, y eso es lo que, por ejemplo, vos tenés que tener en cuenta el día, si llegás a tener plata, llegaste a una posición de patrón, que
esta palabra es la que nos va a juzgar a nosotros. Y dice así la palabra del Señor también en el 5:6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Encima dice, condenado y dado muerte al justo. Y esto lo habla en el sentido que muchas veces presentaban falsos testigos para poder acusarlo y lo llevan a la muerte, lo han condenado a la muerte. Entonces, a ver, uno muchas veces, ¿no?, cuando tiene el poder, se pone en juez. Entonces ahí es cuando dice, a este merece, este no merece, este merece, este no merece. El pobre no va a decir nada en el sentido que no tiene poder. Y entonces, como dice acá, callado espera, ¿no?, dice que Dios haga justicia. Y esto es un poquito como se dice en los dichos naturales. La justicia existe para solamente lo que tiene, el que tiene el poder. La justicia existe para los ricos y los pobres tienen que ser pisados la cabeza. Eso siempre existió en este mundo y eso es lo que condena la palabra. Como dice, vamos ricos, decía anteayer, aullad en vuestras miserias. Vuestra riqueza se convertirá en moho. Entonces todo eso en un momento se puede revertir. En un momento puede venir el juicio del Señor y nos puede poner del otro lado, en el cual nadie se quisiera encontrar, en el sentido que tengamos necesidad, y no solamente económica, la ayuda de cualquiera cosa que sea, ¿no?, que nos encontremos necesitados, y lo que justamente va a permitir el Señor que no venga esa ayuda. En eso nos va a agarrar la desesperación. Entonces, de ese punto de vista tenemos que tomar la palabra para ser equitativo, porque la palabra y Dios es un Dios de equidad, de igualdad. Entonces, a partir de eso, tenemos que ver cómo mide la palabra del Señor, qué es lo que dice la palabra y cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que mover según la palabra. Bueno, respecto al versículo 4, cuando dice, han cosechado y no le han pagado, se han quedado con el jornal de los obreros, y dice acá en Deuteronomio 24:15. Deuteronomio 24:15. Esta palabra yo creo que no se debe tocar mucho en las iglesias, porque es una palabra que, a ver, siempre vas a hablar por el pobre. En la iglesia de Dios casi no hay pudiente, y si hay pudiente, va a estar arreglado con el pastor. ¿Por qué? Porque, a ver, si acá el hermano tiene un poquito de dinero, acá va a tener la bendición, va a tener mi bendición, va a tener mi visto bueno. Entonces, ¿por qué? Porque como yo necesito, abro el bolsillo, me mete la platita, entonces no le voy a decir nada, está todo bien, el hermano es un santo. Eso siempre pasó y pasa en las iglesias y va a pasar siempre, pero uno se tiene que mover por la palabra. Y cuando vemos la palabra que juzga así, es lo que nos va a traer. Si no actuamos según la palabra, si nos vamos humillando de ese abuso de autoridad, en el sentido que si tengo plata, me quedo con el vuelto, o vamos a decir, lo embromo, lo estafo de alguna manera, entonces ese juicio se lo va a comer la persona que está, por medio de riqueza injusta, está engordando, o está amarrocando, o está guardando, o está mezquinando. Dice así la palabra. 24, Deuteronomio 24:15. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre, dice, y ha puesto su corazón en él. Es pobre. Esto lo dice en Deuteronomio, con respecto a los obreros, que tenían que tener su paga, dice, cada día porque es pobre, dice, para que él no clame contra ti y llegue a ser pecado en ti. O sea, la culpa la va a llevar el rico opresor, porque el que está trabajando merece, como dice acá la palabra, su paga. Entonces no le puede retener. A ver, y cuando dice, antes de la puesta del sol, entonces, antes de que se termine el día, le tenés que pagar. Entonces, acá es lo que yo decía cuando dice, ¿por qué es pobre? ¿Por qué es pobre? Y tal vez uno, si tiene abundancia, lo va a tomar, bueno, pero me lo quedé esta mañana. A ver, muchas veces jugamos con el tire de afloje ahí, y tal vez uno tenga abundancia,
cuando es rico, pero el otro vive el día a día. Esa es la realidad, porque dice, porque es pobre. Entonces le tenés que pagar porque es pobre, porque tiene que comprar día en día para su sustento, para su comida. Entonces no puedes jugar con la necesidad. Si pasa una semana, para vos una semana de diferencia no es lo mismo, del punto de vista que tenés, pero para la otra persona significa mucho. Yo me acuerdo cuando mi patrona, muchas veces yo me acuerdo que me afligía mucho porque yo tenía las cuentas vencidas el 10 tenía que pagar, y a veces me pagaba el 11 y el 12. ¿Qué significaba para mí? Para ella nada, pero para mí significaba que tenía que pagar la tarjeta con intereses. Me traía mucha aflicción, no le podía reclamar, tenía que callarme la boca, porque quería mantener el trabajo. Entonces, de eso se trata acá la palabra, que la palabra es justa, porque dice, porque es pobre. Entonces, para uno se trata de abundancia, pero para otros se trata de vivir el día a día, de tener para llevar el plato de comida a su familia. Entonces eso tenemos que ver, tenemos que meditar un poco. Yo creo que al ver a ser padre, ninguno le gusta que pasen necesidad de su familia, sus hijos al menos. Porque uno se la va a bancar, uno va a soportar. Pero cuando tenés familia, a ver, justamente tenés que moverte con la equidad de la palabra. Y la equidad de la palabra dice eso. ¿Trabajó? Bueno, entonces lo justo es justo. ¿Está trabajando? Lo justo es justo. Y esto lo dice la palabra, no se lo merece, no saco conjetura yo. Eso lo dice la palabra. Entonces, vamos a enfrascarnos en la palabra, a meter en el contexto de la palabra, porque si voy a hablar según yo, o según el rico, para el rico, a ver, vamos a hablar el lenguaje de la calle, los negros no merecen nada. Y así, le dicen, son todos negros, no merecen, está. Entonces hay un abuso en ese sentido. Y en este sentido, la palabra es clara. El día que tengas, que no te comportes de esta manera, porque puede pasar. Te agarra el tire afloje, a ver si pagamos un poquito menos, ese regateo que es, a ver, el regateo famoso del argentino. El argentino donde va a comprar en otros países cuando viaja, al menos en Latinoamérica, siempre te está tratando de aventajar, a ver cuánto te saco. A ver, ¿cuánto está esto? $1. Y si te compro 3, a ver cuánto me lo cobras. Siempre es famoso el argentino, el que llora, regatea. Bueno, en este sentido, así son muchos que tienen el dinero en sí, quieren tratar de aventajar por riquezas injustas, como dice acá la palabra. Ahora, Deuteronomio 15:9, vamos a ver lo que me dice. Deuteronomio 15:9 dice: cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, dice la palabra, diciendo, el 7º año de remisión, el año de remisión está cerca, dice, y no mires como a los ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar contra ti y esto te será pecado. Vemos acá la palabra, el 7º año de remisión. Eso es lo que hacían los ricos, jugando con el 7º año de remisión. ¿Por qué? Porque el 7º año de remisión, o sea, se perdonaban las deudas. Entonces jugaba con ese tire y afloje, y empezaba, yo sacaba un cálculo de esto como pensando en la palabra. Vos, o los ricos, me pongo en la cabeza de los ricos, que empezaron a sacar cuenta, a ver, ¿cuánto le va a entrar? Y te quedas con la plata que le pertenece. En este sentido, porque estaba el año del perdón, el año de remisión, entonces, a ver, se va libre, no le debemos nada, entonces, por eso no le querían pagar. A ver, esto es lo que muchas veces, cuando trabajan en restaurantes las personas, los mozos se quejan, porque no le pagan lo que le corresponde a los patrones. ¿Por qué? Porque juegan con la propina que le pueden entrar. No, tanto le entra, entonces no le voy a pagar lo que corresponde. No le voy a pagar lo que corresponde. Entonces, eso ya es jugar sucio. Porque a vos lo que menos te tiene que importar
le va a entrar. O sea, vos le tenés que pagar lo justo. Y si le dan propina, mejor. Pero no puede estar calculando, porque por ahí no le entra propina, por ahí no le dan propina, no puede estar calculando eso, porque eso ya es ser ventajero. Es ser abusivo en el poder. Es andar calculando para engordar vos, para beneficiarte vos. Y no te importa si va a perjudicar a otra persona. ¿Se acuerdan que Karina había contado hace poco en una prédica? Que había contado que mi mamá una vez, que estaba muy necesitada, y ella estaba orando por la necesidad. Y ella decía, voy a ver, si no le da a nadie le doy. Pero esperaba que le dé otra persona. Y hasta que le dio otra persona, y entonces, bueno, no le dio a ella. Pero después ella contó por testimonio, ¿qué pasó? Toda esa plata que había supuestamente no le había dado mi mamá, o no, por el espíritu de mezquindad, cuando hay, ¿no? Entraron a su casa y le robaron todo eso se perdió. Entonces, de la misma manera el Señor, ¿no? Como mide en el juicio de Dios, en el juicio según la palabra, para que no venga perjuicio cuando tratamos de alguna manera de sacar ventaja. Entonces, así en todo sentido la palabra siempre, digamos, mi mamá me enseñó algo también, antes que parta, me había dicho a este muchacho que hacía la reja que le pague bien. Y le pagábamos bien. Nunca le tratamos de sacar ventaja, pagale bien. Y, a ver, ¿cuánto le puedo pagar? ¿2.000? ¿3.000? En ese tiempo era plata. No, pagale 4.000. Y le pagaba bien. Y se iba contento el muchacho. El muchacho lo quería hacer, digamos, de favor, porque le había dado el terreno, mi mamá, la casa. Pero mi mamá nunca fue eso de querer abusar, vamos a decir. Y en ese sentido nos dejó un ejemplo, y a mí me dejó un ejemplo, porque a veces uno juega, y también, vamos a decir, contrata obrero acá en la albañilería, y trata de jugar un poquito con eso de, a ver, ¿cuánto me cobra? Y a ver, anda afinando el lápiz, y a ver lo más barato, y se puede, y no se puede, entendiendo que es una casa muy grande, pero tampoco podemos hacer abuso, porque hay una necesidad atrás de los albañiles, de los pintores. Entonces van a querer cobrar lo que corresponde, ¿no? Lo que se cobra por el trabajo. Y en ese sentido, a ver, uno dice, pero este se la lleva, a ver, ¿cuánto? En una semana se lleva 4 o 5 sueldos. Pero vos no podés estar calculando que en una semana y que toda la semana va a tener trabajo. Porque hay veces que no trabajan un mes entero, 2 meses enteros, y el trabajo, el conocimiento se paga. Es así, es así. Y si tenemos un Dios grande, como decimos, que siempre predicamos, te tiene que dar para justamente respaldar la obra. Y si no respalda es por algo también. Entonces, en ese sentido, esperar y no ser del mal testimonio como para quedar también tacaño. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 22:13. Dice, hay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derechos, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. La palabra que dice, que a su prójimo, dice, hace trabajar de balde. En este sentido vemos que hasta los derechos lo tenían los animales en la época de la ley, porque decían, no pondrá bozal al buey que trilla, o sea, tiene que tener su ración, su comida, no puede trabajar gratuitamente de balde, tiene que tener su porción, su ración. Pablo después lo llevó a la interpretación espiritual, que dice, los bueyes somos nosotros, dice, entonces si nosotros, dice, trabajamos en lo espiritual, grande cosa es que cegaremos de vosotros lo natural, o sea, no me pertenece, dice, siendo que yo predico la palabra, que me den esa parte. ¿Cómo lo cobraban? Porque había otros que no eran merecedores,
según los fariseos, venían y cobraban. Cualquier judío que estaba en contra de la cruz de Cristo o predicaba otro evangelio diferente, a ese lo respaldaban. Sin embargo, Pablo estaba predicando la palabra de Jesucristo, el evangelio, y sin embargo, muchas veces no le querían apoyar económicamente. Y vemos que lo dice así: que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. ¿Y cómo inicia el párrafo? Ay, ¿qué significa? Dolor, juicio, ese castigo, dice, el que edifica su casa, dice, sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. A ver, en esto cabe la posibilidad, porque esto también lo estaba meditando, el tema no es que la persona, cuando viene la persona y se ofrece para ayudarte y te quiere hacer el trabajo gratuitamente, esto no se trata. Se trata de que cuando la persona tiene que cobrar, la persona tiene una familia atrás y no te lo hace gratis, o sea, no viene a ofrecerse de favor como muchas veces pasa. Hay hermanos que te dicen, mirá, vamos a hacerlo, no te voy a cobrar nada, lo quiero hacer de favor, el Señor me tocó. Bueno, eso es de otro tema. Pero estoy hablando en el ámbito laboral. Dice, no va a trabajar de balde, y dice acá la palabra, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Porque, como vuelvo a repetir, se trata de comer o no para ese obrero. Y vuelvo a repetir como se lo dije a mi patrona, para vos se trata de lujo, para vos se trata de viaje, para vos se trata de abrir otra empresa más, para vos se trata de pegarte las vacaciones en Centroamérica, para mí se trata de llevar el plato de comida. Eso es simplemente. Y eso muchas veces uno estando en el poder no lo ve. Parece que uno solamente es merecedor y otro, en cambio, no importa. Tiene el juicio de Dios, vamos a aplicar cualquier cosa. No lo merece, como decimos, no lo merece. Bueno, primeramente vamos a nombrar versículos, porque si yo me guío según mi pensamiento, entonces vamos a hacer un despilfarro de las palabras. No lo merece, no lo merece, no lo merece. A ver, yo pongo un ejemplo solamente de mi hijo. Mi hijo, por más desobediente que sea, yo no le voy a negar el plato de comida. El plato de comida tiene que estar ahí. Lo puedo castigar con otra cosa, digamos, en el sentido natural. Pero el plato de comida tiene que estar. Entonces, veámosle por ese lado, que siempre el Señor, de alguna manera, nos va a dar, nos va a respaldar. Los castigos vienen, pero, digamos, le privamos otra cosa. Y cuando hablo de privación, tal vez el Señor nos priva de un avance, de algo que queremos comprar, de que queremos tener lujo, queremos tener un auto, queremos comprar más ropa, esas cosas. O a veces de salud, te toca también la salud. Hay muchas cosas que te puede tocar el Señor. Pero comer todos comen. O se cree que son todos santos en esta iglesia. ¿Y cómo viven? ¿Comen bien? Pues comen todo bien. Ganan buenos salarios. Sin embargo, vemos que le toca por otra parte. Y ahí es cuando, si uno quiere entrar en el tema del señorío, manejando, por ejemplo, en el sentido dinero, ¿no? En el tema del señorío, entonces va a empezar a ser selectivo o directamente le va a cortar. Le va a cortar, no se lo merece. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo dice la palabra acá? En el versículo 5 que me dice. Versículo 5 dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos, yendo en contra de la moral, o en contra de la palabra, vamos a decirlo. Habéis engordado. Y disoluto tiene que ver todo con los placeres de la vida. O sea que se dieron todos los placeres. Y más con el placer sexual, que según el significado natural. Pero se dieron todos los placeres. Y habéis engordado en vuestros corazones para el día de la matanza. A ver, el versículo 15 tengo apuntado esto, del 5. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Dice acá la palabra,
Lázaro y el rico. Ese es el título. Y dice acá en el 16-19, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez, o sea, el mejor banquete. Dice, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Vemos, uno banquete con esplendidez y otro directamente las migajas. Y vemos cómo es la esplendidez versus la necesidad. Esto es lo que estamos midiendo. A ver, muchas veces decimos no importa, es codicia, es esto, es lo otro. A ver, si lo medimos acá en el versículo, hay, como dice acá en este cuadro, un mendigo a tu puerta, un necesitado a tu puerta, un necesitado que está al frente de tus ojos y le dice al rico, vos no estás brindando ayuda, vos tenés banquete, estás viviendo una vida holgada, hay abundancia y con esa abundancia no estás ayudando a nadie, estás en la posición de ayudar, no lo haces. Esto es lo que le está marcando en esta parábola. Y dice, había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces, el Señor pone delante de vos la necesidad. Y si vos no haces nada, teniendo abundancia, pudiendo hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué te es contado? Por pecado, dice la palabra. El Señor te da la abundancia muchas veces, ¿para qué? Para que ayude al prójimo, para que administre. Y dice así la palabra, 16-21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían su llaga. A ver, ansiaba saciarse de las migajas, de la migaja. Y vos fíjate ese detalle, las migajas, que no te está pidiendo todo. Te está pidiendo que le compartas un poquito, migajas. Eso es lo que deseaba, aunque sean las migajas, pero no le compartía nada. Y dice acá la palabra, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Estando en tormento, dice el rico, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. En el 24 dice, entonces gritó diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, acá vemos cuando los roles se invierten. Ahora el necesitado, ¿quién era? Era el rico. Y estaba pidiendo, dice, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. La punta. O sea, ponete a pensar en el versículo anterior. El otro quería las migajas y no le dio. Y ahora este estaba por una gotita de agua, vamos a decirlo, estaba implorando. Y ahí ya le dice el Señor, o le dice acá, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro sus males. Pero ahora él es consolado y tú atormentado. Vos lo tenías ahí, no hiciste nada cuando tenías que hacerlo. No hiciste nada por el pobre. Ahora esperá la paga de ese pobre necesitado cuando vos no hiciste nada. ¿Querés la ayuda realmente cuando vos no hiciste nada por el necesitado? Y le negaste al pobre. Esto es lo que le está diciendo en este cuadro. Entonces los roles se pueden invertir claramente en la vida. Y por eso la palabra nos advierte. Para actuar correctamente según la palabra, no según yo. A ver quién merece, quién no merece, qué hago, qué no hago. Juego con la necesidad en el sentido que esto el día que tengan plata, tal vez le va a tomar ese espíritu y la palabra, como es útil para corregir, para redarguir y para instruir, justamente no da ese punto de vista. Este punto de vista que se puede invertir, entonces para que no tomen decisiones que le van a acarrear juicio a ustedes, es mejor actuar según la palabra. Esto está
en la palabra. Ahora si yo juego, no, porque para mí aquel no se humilla, este no lo merece. Y, a ver, eso son conjeturas de hombre, porque los versículos están claros. Vamos a poner según la palabra y usemos la palabra, tracemos según la palabra. Porque necesitados siempre hubo, como dijo el Señor. Los pobres siempre lo tendréis en esta vida. Siempre van a haber pobres y los ricos también van a haber siempre ricos. Pero los ricos están cuando hay una necesidad muy grande. Si vos tenés abundancia, tenés que cubrir la necesidad o no ser ventajero en el sentido de que vas a pagar un trabajo, a ver cuánto lo podemos rebajar, a ver cuánta ventaja le podemos sacar, a ver cuánto. Entonces, eso habla de una mala persona en sí. Yo me hace acordar cuando era chico, ahora que me viene a la mente. Mi papá le había traído una persona que estaba muy necesitada y le iba a vender una pala ancha. Una pala ancha. Y era una pala buena. Mirá, le dice, tengo una pala nueva y necesito la plata. Es nueva, es buena. Y la miró mi papá. Y bueno, le dijo, ¿cuánto querés? Tanto. Le dijo el tipo, tanto. O sea, la estaba vendiendo barata. Y mi papá le ofreció la mitad. Le dice, pero ¿cómo me vas a ofrecer la mitad si vos sabés que te lo estoy vendiendo barata ya? Y agarré, se fue muy ofendido y la persona me dijo, yo siendo chiquito, estaba mirando así. Yo tenía 10 años, no entendía nada. Y dice, tu papá sos sinvergüenza, me dijo. Mirá, si esta pala vale, qué cara dura, ¿cómo se va a abusar así de la necesidad de la gente? Y tenía razón, porque uno cuando tiene juega y trata de sacar lo más barato posible. Y eso está en la mentalidad muchas veces del cristiano que no se da cuenta y cuando toca el contexto de la palabra es cuando nos damos cuenta. Porque dice la palabra en Proverbios que cuando compra el comprador, dice el negociante, el comerciante, dice malo es, más cuando se aparta se alaba. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Malo es. Uno que te quiere sacar ventaja, a ver, ¿cuánto me decís por esto? Y vos me decís, bueno, está a 5 pesos esa taza que está revestida, no, pero mirá, tiene una falla acá, esta no es muy buen material, el aluminio se ve que es ordinario y el plástico se ve que no es muy resistente, no creo que sea tan térmico este vaso. Vos pedís 10, no, y te puedo dar 5. Y vos por la necesidad, no vendiste nada en todo el día, bueno, agarrá viaje, bueno, ya fue. Después cuando se va a unos metros, mirá, se la saqué por 2 monedas. Ese es el pensamiento del rico. Ese es el pensamiento del abusivo, del que está en el poder muchas veces. Y eso es lo que le condenaba acá, en este sentido Santiago. Y aplicando a nuestra vida, de la misma manera tenemos que encontrar el sentido para no actuar de esa manera. A ver, dice acá en el versículo 6. Versículo 6. Dice así, versículo 6 dice, ¿dónde se me fue? Dice, habéis condenado y dado muerto al justo, mientras él no os hace resistencia. Bueno, ya había explicado esto, no te hace resistencia, en el sentido que calla. ¿Y qué puede decir el pobre si no tiene el poder? ¿Cómo se puede defender? Si no tiene voz ni voto. El pobre nunca tiene voz ni voto, y menos ante un rico. El rico va a tener influencia. El pobre, ¿con qué se va a defender? ¿A dónde vieron que el pobre se defiende? Para el rico están los periodistas, está el poder, están los abogados, está todo. El pobre no tiene derecho, es así. Y como, a ver, digo, este versículo, por ejemplo, me hace acordar al Señor, ¿no? El Señor en Isaías 53:7 dice, fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. ¿Y qué le queda al pobre? Humillarse, encomendar su alma a Dios, su destino a Dios, para que el Señor sea su apoyo. Muchas veces uno no quiere abrir la boca en el sentido, cuando está siendo abusado, no, pues se quiere, comportar según la palabra, o muchas veces uno por ética. Y los que no conocen el camino del Señor, muchas veces no te querés hacer mala sangre, no te querés
pelear con tal persona, discutir, no querés, entonces renunciás, te callás la boca, la dejás pasar, te callás la boca, pero hay personas que no se callan, ese es el tema. Hay personas que no se callan, y entonces ¿qué va a pasar? Vas a tener problemas también. Hace no mucho había visto en el noticiero que no le pagaron al albañil o colocador de piso, no me acuerdo, que había hecho su trabajo en un departamento. Entonces, le dejaron impago, decía que esta persona se fue de vacaciones y después de venir de vacaciones le iba a pagar. Pasó tiempo, no le pagó, evidentemente vino muy enojado el tipo, y este rico lo quiso, o el que tenía plata, o el que lo había contratado, quiso prepotearlo. Se comió una paliza, pero por sinvergüenza, ¿no? Está bien, no cobró nada, se fue, pero le pegó la paliza de su vida. Bueno, porque no todas las personas reaccionan de la misma manera. O sea, uno piensa que tiene el poder y que va a ser intocable. Pero el Señor, cuando quita su protección, puede pasar cosas de estas como las que estoy contando, ¿no? Por eso tenemos que humillarnos en el sentido de que el día que esté en el poder, que te toque contratar a un personal, a una persona, no ser abusivo. No ser abusivo. Y dice, con esto termino, en 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro 2:20. Dice, pues qué gloria es esta si pecando soy abofeteado y no lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quienes cuando le maldecían no respondía con maldición. Vemos cómo callaba, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Entonces, ¿dónde está la autoridad para nosotros? En el sentido, si estamos sufriendo estos agravios. Callarnos la boca. Callarnos la boca. Pedir perdón, encomendar nuestra alma al Señor para que el Señor tome represalia con esa persona, pero por la palabra. Tome juicio con esa persona, pero como lo dice la palabra. No yo poniendo mi propia justicia, como dijo Pablo, que en realidad está hablando de otra cosa. Mi propia justicia habla según la ley. Pero vamos a darle el contexto. Muchas veces queremos imponer nosotros y no dejamos que obre el Señor. Y dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces todo se va a medir según la palabra. Y como dijo el Señor, no va a pasar ni una jota ni una tilde, todo se tiene que cumplir. La palabra está escrita y vamos a ser enjuiciados según, como dice en el Apocalipsis, que se abrió un libro y después se abrió el otro libro, se abrieron los libros y el libro. Los libros eran lo de los profetas y el libro era la palabra de Jesucristo. Entonces, todo lo que está escrito en eso no va a dejar pasar por alto. Uno cree muchas veces que va a pasar por alto la justicia de Dios, pero esto está escrito. Entonces, pongámoslos en contexto esto, en el sentido, si tenemos poder no solamente económico, también poder en el sentido jerarquía. Si sos encargado de un trabajo, no tenés por qué maltratar mal a la gente. Maltratar mal a la gente. Uno piensa que la gente te respeta, la gente no quiere perder el trabajo, la gente muchas veces no dice nada porque hay una necesidad, una familia atrás, pero todo tiene un límite. Yo me acuerdo cuando trabajaba con mi papá, había un gordo grandote, que se apellido Colpo, y me acuerdo que lo había alcahueteado a otro muchacho, no me acuerdo con qué,
Bueno, se enteró este muchacho que era correntino y bueno, la cuestión es que fue al gordo Colpo, le arruinó la cara, vamos a decirle. Lo agarró solito en la fábrica, ahí lo encerró, y Colpo era grandote, pero este era más retobado. Bueno, la cuestión es que hay diferentes reacciones. Entonces, todas estas cosas, para evitarnos problemas, justamente lo que tenemos que hacer el día que nos toque como encargado, humillarnos, porque no todo van a soportar. Cada uno tiene diferentes espíritus. Y si queremos gobernar, como dice la palabra, gobernemos con un espíritu de mansedumbre. A veces se te puede, te puede saltar el viejo hombre, es entendible, pero cuando es constante, esto habla la palabra, cuando no hay un humillarse, que todo el tiempo estás reincidiendo, justamente eso te lleva al descrédito, caes en condenación. Y entonces el Señor, como tiene que jugar por la palabra, y el Señor es juez y justo, como dice la palabra del Señor, tiene que dar su veredicto y su sentencia. Bueno, seguimos otro día, amén.